La civilización olmeca es reconocida como la primera gran civilización de México y una de las más influyentes en el desarrollo de las culturas mesoamericanas posteriores. Su historia se remonta aproximadamente al año 1200 a.C., en el periodo preclásico medio, y se desarrolló principalmente en la región del Golfo de México, en lo que hoy comprenden los estados de Veracruz y Tabasco. A pesar del paso del tiempo, los vestigios arqueológicos y los logros culturales de los olmecas siguen siendo fuente de admiración y estudio, pues sentaron las bases de muchas de las tradiciones, creencias y estructuras que caracterizaron a las civilizaciones mesoamericanas posteriores, como los mayas y los mexicas, aztecas. Los olmecas eran una sociedad profundamente religiosa, que veneraba a múltiples deidades relacionadas con la naturaleza, como el jaguar, el agua, el maíz y la fertilidad. El jaguar, en particular, tenía un simbolismo muy importante, pues se le consideraba un ser sagrado con poderes sobrenaturales. Muchas representaciones artísticas muestran seres mitad humanos y mitad jaguar, lo que ha llevado a pensar que existía una fuerte creencia en seres híbridos o en chamanes capaces de transformarse. Estas creencias influenciaron los mitos y las cosmovisiones de las culturas posteriores en la región mesoamericana. Uno de los mayores logros de los olmecas fue su impresionante desarrollo artístico, visible en las colosales cabezas de piedra, algunas de las cuales llegan a medir hasta 3 metros de altura y pesar varias toneladas. Estas esculturas fueron talladas en bloques de basalto transportados desde lugares lejanos, lo que indica una organización social avanzada, con conocimientos en ingeniería, logística y trabajo colectivo. Además de las cabezas colosales, los olmecas produjeron estelas, altares, figuras de jade y cerámica, muchas de las cuales revelan un estilo artístico único y altamente elaborado. Esta riqueza en arte y simbolismo es uno de los motivos por los que se considera a los olmecas como pioneros culturales de Mesoamérica. En cuanto a su estructura social, se piensa que los olmecas vivían en ciudades-estado gobernadas por élites religiosas y políticas. Sus principales centros urbanos fueron San Lorenzo, la Venta y Tres Zapotes, considerados verdaderas ciudades con arquitectura monumental, plazas ceremoniales, juegos de pelota y una planificación urbana avanzada para su época. Estos centros eran, además de políticos, grandes focos religiosos y económicos, lo cual evidencia un grado considerable de organización social y política. Otro de los legados más importantes de los olmecas es su contribución al desarrollo de sistemas de escritura y calendarios. Aunque aún no se ha descifrado completamente, se han hallado inscripciones olmecas que podrían representar uno de los primeros ejemplos de escritura en América. También se han identificado elementos calendáricos y conocimientos astronómicos primitivos que más tarde fueron perfeccionados por otras culturas como la maya. El fin de la civilización olmeca sigue siendo un misterio. Alrededor del año 400 a.C., sus principales centros ceremoniales fueron abandonados gradualmente. Existen varias teorías sobre su desaparición, entre ellas cambios climáticos, catástrofes naturales, conflictos internos o invasiones de otros pueblos. Sin embargo, más que desaparecer completamente, los olmecas dejaron una profunda huella en las culturas que les sucedieron. Elementos de su religión, arte, organización social y conocimientos técnicos fueron adoptados y adaptados por civilizaciones posteriores como la zapoteca, la teotihuacana, la maya y la mexica, quienes reconocieron en los olmecas a sus predecesores espirituales y culturales. La civilización olmeca no solo es la más antigua de Mesoamérica, sino también una de las más enigmáticas y trascendentales. Su estudio permite comprender los orígenes de las grandes culturas que florecieron en el México precolombino. A pesar de las limitaciones arqueológicas, los restos materiales y la distribución geográfica de sus centros urbanos muestran que los olmecas lograron un grado de complejidad social y simbólica comparable al de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como Egipto o Mesopotamia. Este análisis se divide en varios niveles para una mejor comprensión integral. Los olmecas surgieron alrededor del año 1200 a.C., en el periodo conocido como Preclásico Medio. Su origen marca el inicio de la historia mesoamericana en términos de civilización compleja. Antes de ellos, existían sociedades agrícolas organizadas, pero sin estructuras monumentales ni una identidad cultural tan definida. Con los olmecas aparece por primera vez la construcción de ciudades con arquitectura ceremonial, esculturas monumentales y un estilo artístico característico,
que marca una clara diferenciación con las culturas anteriores. Es importante subrayar que la antigüedad de los olmecas no solo es cronológica, sino también simbólica. Fueron los primeros en desarrollar una cosmovisión compartida, un sistema de símbolos religiosos y formas de organización social que luego influirían directamente en culturas como la maya, zapoteca o mexica. Esto convierte a los olmecas en una civilización fundacional dentro del marco de Mesoamérica. Aunque no existen textos escritos que detallen su estructura política, los vestigios arqueológicos indican una sociedad jerarquizada, probablemente teocrática, donde los líderes eran tanto gobernantes como figuras religiosas. Las ciudades como San Lorenzo, la 23 Zapotes muestran signos de planificación urbana, con plazas ceremoniales, centros rituales y estructuras administrativas. Esto sugiere una concentración de poder centralizado en élites que controlaban tanto la producción agrícola como la actividad ritual. La mano de obra necesaria para mover piedras de varias toneladas desde canteras lejanas hasta los centros ceremoniales es una clara evidencia de organización laboral avanzada y capacidad de movilización colectiva. La construcción de monumentos tan elaborados no podría haberse realizado sin un sistema de autoridad fuerte y respetado. Uno de los aspectos más fascinantes de los olmecas es su rica vida espiritual y simbólica. Su religión estaba profundamente ligada a la naturaleza. Las figuras del jaguar, la serpiente, el maíz y el agua aparecen repetidamente en su arte y escultura. El jaguar, en particular, simbolizaba el poder, la fuerza sobrenatural y la conexión entre el mundo humano y el mundo espiritual. Muchas esculturas representan seres híbridos, mitad humanos y mitad jaguar, lo que puede interpretarse como una visión chamánica del mundo, en la cual ciertos individuos poseían la capacidad de transformarse o comunicarse con lo divino. Además, hay claras evidencias de rituales religiosos complejos, altares, ofrendas enterradas, esculturas con formas simbólicas y representaciones del inframundo. Esto indica una cosmovisión dualista y tripartita, cielo, tierra, inframundo, que fue heredada por culturas posteriores. Los olmecas no concebían el mundo como algo lineal, sino como un universo lleno de energías vivas, cíclicas e interdependientes. El arte olmeca es, sin duda, uno de sus mayores legados. Las famosas cabezas colosales de piedra son testimonios de su maestría escultórica. Cada una de estas cabezas tiene rasgos faciales únicos, lo que sugiere que representan a personajes reales, probablemente gobernantes o héroes míticos. La precisión en el tallado, el tamaño y el transporte de estas esculturas demuestran una técnica artística avanzada y un conocimiento profundo de la piedra y la ingeniería. Además de las cabezas, los olmecas produjeron objetos de jade, máscaras, figurillas de cerámica, estelas grabadas y altares con escenas complejas. El jade, por ejemplo, era considerado un material sagrado, vinculado a lo divino. Su uso frecuente muestra no solo riqueza, sino también una jerarquía de objetos destinados a rituales. Pese a vivir hace más de 3000 años, los olmecas desarrollaron sistemas que podrían considerarse precursores de la escritura y el calendario mesoamericano. Algunos fragmentos y estelas muestran glifos que han sido interpretados como formas tempranas de escritura, aunque aún no descifradas completamente. Esto los convierte en los posibles creadores del primer sistema de escritura en América. Asimismo, su orientación astronómica en algunas estructuras y la posible utilización de ciclos calendáricos demuestra que poseían conocimientos astronómicos relacionados con el tiempo, la agricultura y los rituales religiosos. Esta capacidad de observación y registro fue fundamental para culturas posteriores como la maya, que llevó esos conocimientos a un nivel extraordinario. El impacto de la civilización olmeca no terminó con la desaparición de sus centros principales alrededor del 400 AC. Su legado se propagó por toda Mesoamérica. Los elementos de su cosmovisión, estilo artístico, concepción del poder y técnicas agrícolas fueron adoptados por pueblos como los zapotecas, mixtecos, mayas, teotihuacanos y mexicas. Incluso el famoso juego de pelota mesoamericano tiene raíces olmecas, como lo demuestran las primeras canchas halladas en sus centros ceremoniales. Culturalmente, los olmecas crearon un modelo de civilización que sirvió como base para siglos de desarrollo mesoamericano. Su influencia puede verse en la iconografía religiosa de otras culturas, en sus calendarios, su arquitectura y sus sistemas de organización social.
La civilización olmeca no fue simplemente una cultura primitiva del pasado, sino una sociedad altamente desarrollada, capaz de articular creencias religiosas complejas, una estructura social jerárquica, un arte simbólico profundo y conocimientos técnicos avanzados. Fue una civilización pionera que, sin dejar grandes textos escritos, logró transmitir su esencia a través de la piedra, el símbolo y la tradición oral. Gracias a ellos, Mesoamérica se convirtió en una de las grandes cunas